Muy feliz sábado, queridos hermanos, Dios les bendiga. Esta semana, a lo largo del estudio de la lección de cada uno de estos días, hemos encontrado y descubierto mensajes maravillosos en la palabra de Dios. Esta semana la lección se titulaba Origen y naturaleza de la Biblia, y para esto vamos a comenzar abriendo nuestra Biblia en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, mencionaba Pablo, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Y quiero que pensemos por un momento en esa situación, en el contexto en que se desarrolló la primera parte del versículo, cuando Pablo en algún momento por primera vez se acercaba a la iglesia de Tesalónica a comentarles y a contarles a la iglesia todas las cosas maravillosas que Dios había hecho por él y pues que había hecho Jesús cuando estuvo en esta tierra. Encontramos que estas personas escucharon lo que Pablo les había mencionado creyendo de que era verdaderamente la palabra de Dios sin que estuviera escrito todavía. Por eso, primer punto y como manera de introducción que nos presenta el estudio de la lección de esta semana es que debemos acercarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, con fe y creyendo que es verídica. Vamos a ver algunas serie de versículos de los primeros 3 días de esta semana, de esta lección, para entender un poco más este tema. La Biblia no es un libro como un libro de matemáticas, un libro de biología, un libro de ciencias sociales, sino que realmente es el único libro en el cual el autor está junto con la persona que lo lee en ese momento. Nuestra interpretación de las escrituras debe darse a partir del entendimiento de que es de carácter divino humana, de que fue Dios quien inspiró a sus profetas, a los hombres y a las mujeres a lo largo de la historia, para llevar el mensaje a su pueblo y a las demás personas que tenían que conocer del mensaje, y que ahora, con el pasar del tiempo, ha sido llevado al texto y pues está para nuestra disposición y para nuestro estudio. Por eso debemos entender que es divino humano. Dios, como autor, planteó cuál era el mensaje, pero los escritores, las personas que fueron inspiradas, pues llevaron esto al escrito, a llevar el mensaje a otras personas en sus palabras, manteniendo la esencia a Dios como el centro de el estudio de la Biblia. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 39, dice lo siguiente: el conocimiento de la verdad depende no tanto de la fuerza intelectual como de la pureza de propósito, la sencillez de una fe ferviente y confiada. Los ángeles de Dios se acercan a los que con humildad de corazón buscan la dirección divina. Se les da el Espíritu Santo para abrirles los ricos tesoros. Lo que nos quiere decir este texto inspirado de Elena de White es que por más conocimiento que nosotros tengamos de ciencias humanas o de otro tipo de cosas, lo que importa en el estudio de la Biblia es qué tanto dejamos que Dios nos utilice, qué tanto dejamos que Dios nos inspire para entender realmente el mensaje de su palabra. En la lección del día domingo nos presentaba la palabra revelación, la palabra de Dios revelada a sus hijos prácticamente. Y para esto vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Y lo que nos dice la Biblia en este texto es: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de revelación podemos darle el significado de algo que estaba oculto, algo que estaba a oscuras y que fue destapado, que fue mostrado. Y fue lo que Dios hizo con cada uno de los profetas. Y el mismo Pedro menciona que la profecía, que el texto, que la palabra de Dios no fue traída por obra humana, no fue porque los hombres quisieran, sino fue porque Dios inspiró y quiso que fuera
así que fuera llevado a través del Espíritu Santo a las personas. Por eso, por más de que nos digan que son fábulas artificiosas, nosotros entendemos a través también de Amós capítulo 3 versículo 7 que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El amor de Dios es tan grande y tan hermoso con cada uno de nosotros que a lo largo de su historia ha dejado su palabra para que nos preparemos, para que conozcamos qué es lo que va a pasar en el futuro y asimismo podamos saber cómo actuar y hacer la voluntad de Dios. Para esto también necesitamos pedir la instrucción del Espíritu Santo, para que Él nos inspire y podamos entender realmente qué es lo que Dios desea mostrarnos a cada uno de nosotros, para que no sean conceptos personales o propios que yo genere al leer, sino que sea Dios mismo el que me muestre qué es lo que quiere decir. En la lección del día lunes encontramos la palabra inspiración y para eso vamos a abrir la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y ese es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin de que todo nuestro carácter sea perfeccionado, sea tan cercano o sea igual al de Jesús, para que estemos preparados para toda buena obra, para que realmente podamos ser como Dios es. Además de todo lo que no todo lo que está en la Biblia fue revelado directamente, sino que a veces Dios utilizó a algunas personas para que realizaran investigaciones o para que buscaran la verdad, así como encontramos en los primeros 3 versículos del Evangelio de Lucas. Es muy importante que nos acerquemos a la Biblia no como un libro de texto, sino como la verdadera palabra de Dios. Que entendamos que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas, como menciona Romanos 15:4, para que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos una esperanza. Hago énfasis nuevamente, no es un libro de texto, es la verdadera palabra de Dios. Si nos acercamos con fe, con oración, pidiendo la instrucción del Espíritu Santo, nuestro carácter va a ser reformado de día en día. Y cada vez, entre más estudiemos la palabra de Dios, vamos a entender que es verdadera, que es eficaz y que no es como mencionan otras personas de que no es verdadera. Así que acerquémonos, sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos poniendo atención al repaso de los siguientes días y sigamos utilizando el poder de Dios para nuestras vidas, sigamos dejándonos utilizar y caminemos de acuerdo a lo que plantea la palabra de Dios. Dios les bendiga, un fuerte abrazo.